Snacktion y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos un vídeo de estos de charlando y en este caso vamos a hablar de los Party Games. Y quiero hablar de estos juegos porque, bueno, pues se acercan unas fechas en las que nos vamos a reunir con familiares, con amigos o, pues bueno, tendremos alguna fiesta o cosas así. Suelen ser juegos sencillos, juegos rápidos, juegos, pues, cortos, de duración de 30 minutos a lo mucho, para muchos jugadores. Aquí tenemos algunos de 1 a 8 jugadores, de 3 a 6, aquí hay uno de 4, no, de 2 a 5, pues hay para muchos jugadores. También tenemos juegos para niños, para tenerlos entretenidos y demás. Lo mismo, de 2 a 8 jugadores, aquí pues es de 1 hacia adelante y cosas así. Suelen ser juegos sencillos, de corta duración y sobre todo, lo más fácil es que son rápidos de sacar y que los demás jugadores, pues, de reglas tienen que saber pocos. Las reglas suelen ser fáciles de leer y poco más. Así que bueno, pues vamos a hacer algunos consejos o algunas recomendaciones para estas fechas y vamos a dividirlos en distintas edades y cosas así. Vamos a sacar juegos para, bueno, algunas recomendaciones para niños y cómo tenerlos entretenidos en estas fechas o qué juegos aconsejaría. Y luego pues iremos escalando un poquito más adulto o cómo tener entretenido a lo mejor a jóvenes, en plan de 16 a 18 años o cosas así. Y pues ya más adelante pues, tener a los adultos entretenidos con cualquier tipo de juego o cosas así. Así que bueno, pues vamos a ir a hablar de los juegos para niños y cómo tenerlos entretenidos en sí. Y bueno, pues vamos a ir con estos juegos, estos parties para niños, o cómo tener a los niños entretenidos en estas fechas. A ver, vamos a empezar con algunas cosillas por aquí. Tenemos el Story Cube, un juego en el que los niños tendrán que lanzar los dados y dependiendo del resultado de los dados, pues tendrán que contar una historia y demás. El resto del juego tendrán que seguir la historia y cosas así. Este juego viene muy bien para que los niños también desarrollen lo que es la imaginación y, bueno, pues que tenerlos entretenidos durante horas y horas, porque al final este juego sí que es verdad que las horas pues no tienen limitación. Se van a aburrir rápido porque a lo mejor pues esperan un poco algo más de acción, por así decirlo, pero para empezar pues estaría bien por ir cogiendo un poquillo más de tiempo. Además, esto pues puede ser que te vaya muy bien y que los niños se peguen mucho tiempo con las historias, o que vaya mal y los niños se aburran rápido. Así que bueno, pues es una recomendación bastante buena, sencillito, barato y además pues eso, sirve para toda clase de situaciones. Luego tenemos aquí Fantasma Blitz. Este juego es quizá uno de los más caóticos porque los niños pues tendrán que, a medida que saquen las cartas, tendrán que robar la pieza, coger la pieza y demás, un caos de un lado a otro. Aquí puede haber unos piques muy buenos entre los niños, pero también es verdad que pueden fastidiarse entre ellos y alguno cabrearse o darse un manotazo de más. Depende del grupo de niños, puede ser bastante peligroso por eso, porque los niños se pueden pegar golpes, arañarse o cosas así. Es un juego sencillo que al final el objetivo es tener más cartas. A medida que saca una carta, intenta robar la pieza que ha salido en esa carta y pues te la quedas, o sea, te quedas la carta si ganas, si no, pues se la lleva a otro jugador, cosas así. Juego sencillo y muy bien, tiene varios modelos y bueno, está muy bien. Lo que pasa es que tenéis que tener cuidado con eso, que los niños se suelen arañar o cosas así. Luego tenemos aquí Password Doodle. A ver, es un juego en el que los niños tendrán que dibujar, es un juego más tranquilo que los otros, pues al final se lanza un dado, todos los niños dibujan y pues los niños al final les salen un patrón tal y como ellos han dibujado. Al final es un juego más tranquilo, más relajado y demás. Y viene muy bien pues para tener a los niños una media horilla o algo así entretenido con esto. Luego tenemos también por aquí Topito. Quizás este es uno de los más llamativos porque pues es un juego en el que los niños tendrán que construir las piezas, tendrán que montarlas una encima de otra. Es un juego también pausado, juega un jugador, después el siguiente, después el siguiente, después el siguiente y así sucesivamente. Claro, al estar esto así, pues cada jugador pues irá cogiendo las piezas como él quiere y demás. Es un juego sencillo, no tiene mucha dificultad, pero sí que es verdad que tiene que tener pulso y puede acabar las piezas pues cayéndose de la mesa y demás. Es un juego muy bien, no creo que los niños se alteren mucho con él, pero sí que es verdad que puede haber algún piquecillo entre algunos porque ha movido una pieza que no es o cosas así, pero bueno, no creo que haya mucho problema con eso y está muy divertido. Luego tenemos aquí doble. El doble, tenemos el doble Star Wars aquí, pero sí que es verdad que hay doble de distintas temáticas y bueno, la que más se adapten a los niños que queráis.
Tenemos un doble base que pues, son con ilustraciones bases, que ya habéis visto cómo se juega en el canal y demás. Y la gracia pues, de esto es que es un juego en el que los niños irán sacando piezas, el objetivo es deshacerte de tus cartas. Tiene muchos minijuegos, por tanto, tiene varias partidas y a lo mejor uno pierde una, otro gana otra y cosas así. Y al final, pues, puedes tenerlo entretenido durante unas 5 rondas o algo así. Además, al ser el juego corto, pues los niños pues, a lo mejor se pican a echar más de una partida y está muy bien. ¿Qué más? Tenemos aquí Deja Vu. Deja Vu es un juego, pues ya he visto la partida en el canal, es un juego de 2 a 6 jugadores en el que los jugadores pues tendrán que coger piezas y demás. Lo mismo va a pasar esto que con el Fantasma Blitz y demás. Son juegos que son muy frenéticos, van sacando cartas y los jugadores pues tienen que atacar rápido a la pieza que va saliendo y demás. Algunos pueden alterarle, otros puede gustarle y que haya piques entre ellos y cosas así. Un juego recomendado que pues, al final dura poquito las partidas y siempre da pique a más partidas. Y los niños, pues mientras los tengamos entretenidos, está bien. Y por último tenemos Zorro al Corral. Zorros al Corral pues es otro de los juegos más llamativos quizás, junto al Topito, porque es un juego en el que los niños estarán con los ojos vendados y no podrán ver lo que están cogiendo y las piezas y demás. Y así pues se entretienen entre ellos. Aquí no habrá problemas entre que haya golpes ni haya nada, sino que la gracia es las máscaras que lo va a ver y además a ellos les va a gustar mucho el ponerse esas máscaras y cosas así. Es un juego sencillo que pues, está muy bien para esta fecha. Consejos para juegos para los niños en sí. Bueno, pues juegos cortos, que no los tengas mucho tiempo con un mismo juego para que no se cansen o que no estén tanto tiempo, que los niños son volátiles y se dispersan rápido y quieren un juego, quieren otro, cosas así. Tampoco que tengan unas reglas muy extensas, tampoco vaya a ponerle juegos que tengan reglas muy pesadas porque los niños no van a asimilarlas o habrá algunos que sí y otros que no y eso frustrará, más a los que no lo aprendan que a los que sí. Poco más, en sí son juegos que ya habéis visto los partidos, son juegos rapiditos y demás. Ahora vamos a ir con los juegos para no tan niños, vamos a llamar, y nada, pues a ver qué os parece estos otros juegos. Y bueno, pues vamos a ir con estos otros juegos que son pues para no tan pequeños, podemos decir. Y bueno, pues, ¿qué decir? Bueno, pues aquí tenemos de toda clase. Tenemos pues que si los adolescentes, que tendremos que tener juegos pues que se entretengan, que sean un poquito más complejos que los de los niños, pero que a la vez no sea tan pesado y que tengan un poquito de picaresca, por así decirlo, porque a los adolescentes pues suele ser lo que más les gusta, que haya un poco más de esa picaresca, o de esa gracia de interacción entre los jugadores que pues pueda traer. Luego tenemos también para adultos como tal, o alguien que no, para familias que no sean tan jugonas y demás, suelen funcionar muy bien los juegos de preguntas, juegos también de construcciones o cosas así. Juegos también de agilidad, vienen muy bien y demás, también de pintar, tenemos varios tipos aquí, ahora mostraré algunas recomendaciones y demás. Y bueno, pues la gracia es esa. Vamos a empezar pues las recomendaciones. Bueno, pues a ver, tenemos aquí el Mysterium Park. Mysterium Park es un juego en el que uno de los jugadores será pues el fallecido y tendrá que mediante unas cartas mostrar lo que ha ocurrido. Esto pues puede ser un juego cooperativo que sirva muy bien para grupos bueno, pues de adolescentes o no tan adolescentes y demás, que lo que quieren es pasar un rato divertido, viendo cómo las cartas, bueno, la mecánica de darle la carta a un jugador y cosas abstractas y demás, suelen funcionar muy bien. Es un juego muy chulo, que la partida, bueno, pues es un poquillo más larga quizás, ¿no? Si suelen ser 40 minutos o algo así, pero sí que es verdad que, bueno, pues es un grupo grande, 2 a 6 jugadores. Y bueno, pues la gracia es eso, el intentar adivinar qué es lo que ha ocurrido con las cartas que va dando el fallecido. Y además la gracia de esto es que se van aplicando los jugadores entre ellos el cambiarse quién es él, no, ahora déjame a mí, ahora voy a hacer yo el fallecido, verás tú cómo lo conseguimos o cosas así. Un juego muy chulo, la verdad me gusta bastante y suele funcionar muy bien para partido, bueno, pues, como party en sí, cuando juntéis con los amigos y demás, pues, suele venir muy bien. Dodle, bueno, Deja Vu, perdón. Deja Vu, volvemos a recurrir a él. ¿Por qué? Porque es un juego rápido, muy fácil de entender y además la gracia es el intentar ir aquí. Además, ya los adultos pues van con un poquito más de maldad, ¿no? El sacar las cartas rápido para coger tú y cosas así.
Aquí pues veréis que cambia muchísimo cuando lo juegas con niños, cuando lo juegas con adultos, vas con un poquito más de esa maldad en sí, el intentar amagar para que otro jugador caiga y coja la pieza que no es o cosas así. Luego tenemos aquí Exploding Kittens. Exploding Kittens, un juego sencillo, súper rápido y la gracia es que ser el último jugador en quedar eliminado, bueno, mejor dicho, ser el último jugador en quedar en pie. Un juego rápido que, bueno, funciona muy bien porque va a haber unos piques entre los jugadores brutales y además el juego es sencillo, no tiene muchas reglas y pues, es fácil de entender. Yo diría que es uno de los más asegurados para parties de todas clases. Si acaso es para los adultos de todos, o sea, para los abuelos o cosas así, igual es un juego más pesado, pero sí que es verdad que si han jugado a juegos de mesas, este seguro que le gusta. Luego tenemos aquí, vamos a ir con Junkart. A ver, Junkart es uno de mis juegos favoritos para parties, o sea, para cuando nos reunimos unos cuantos amigos y no queremos reglas muy pesadas. ¿Por qué? Porque es un juego en el que iremos construyendo y la gracia es el pulso que se tiene. Cuando vas viendo las construcciones de los demás jugadores es una chulada. Y bueno, pues me gusta mucho por eso. También está el hecho de que, claro, esto lo juegas con amigos o cosas así, pasado de rosca, y bueno, pues ahí se lía las piezas empiezan a caer, empiezan a haber cambios de unos a otros y cosas así que, bueno, pues puede ser muy muy divertido. Yo lo aconsejo jugarlo porque me sorprendió bastante y directamente cuando lo jugué, al día siguiente o poco después me lo compré porque me gustó mucho. Juego rapidito, 30 minutos y podemos alargar la partida como queramos porque podemos añadir más o menos localizaciones. Vamos por aquí, vamos a ver, bueno, vamos a ir con uno de preguntas. Tenemos muchos, hay uno, pues, el Fauna, tenemos aquí tenemos el Untata, tenemos uno de Las Vegas Quiz, creo que si me equivoco se llamaba o algo así, que pues iremos haciendo preguntas y los jugadores tendrán que adivinar. Aquí tenemos el Untata, que es de Europa, o sea, que averiguaremos distintas localizaciones de Europa, serán un montón de preguntas, y tendremos que acertar de dónde es esa pregunta y cosas así. Los juegos de preguntas funcionan muy bien. Son juegos fáciles que no tienen mucha regla. Al final es saca la pregunta y los otros jugadores intentan adivinar qué es lo que es. Son juegos sencillos que sí o sí funcionan para toda la familia. Son juegos que además agradan porque siempre tener uno no viene mal y pues la gracia es que será de los más recurridos a la hora de en esta fecha cuando nos reunimos con muchos, pues el sacarlo. Es un juego de 2 a 5 jugadores, pero sobre todo porque tienen unos selectores y demás. Podría jugar tranquilamente más si erais más selectores en sí o si jugaras por pareja. Así que esto por aquí. Luego tenemos aquí Double Rush. También tenemos se llama Pictomanía, creo que era. Bueno, pues son juegos de dibujar. Son juegos, pues bueno, funcionan muy bien porque vemos la forma de dibujar de cada uno, siempre están las risas aseguradas como dibuja uno, o qué es lo que ha entendido uno cuando ha leído una pregunta o ha leído una frase, ha entendido lo que no es y entonces ha dibujado otra cosa o cosas así. Sirven muy bien, son juegos sencillos de entender, 3/4 lo mismo, y pues este, por ejemplo, dura 10 minutos. Ya veis que aquí lo que va a haber son partidas tras partida tras partida porque va a ser juego muy sencillo. Un juego muy chulo, que además me gusta bastante sacar en esta fecha por eso, por ver cómo van dibujando los demás. Y no falla el que dibuja muy bien o el que dibuja fatal. Así que, no, está muy guay. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues aquí tenemos uno más para gente que ya haya jugado a juegos de mesas. Sí, yo creo que son para gente que ya sepa un poquito más de jugar a los juegos en sí. Tenemos el Magic Maze, este juego pues es de 1 a 8 jugadores, 15 minutos y 8 niños o más. Un juego en el que los jugadores tendrán que escapar cooperando, pero la gracia es que no podrán hablar entre ellos y cada jugador mueve de una forma diferente. Por tanto, yo podré mover para abajo, otro jugador mejor mueve para arriba, otro para la izquierda, otro para la derecha o cosas así. Y la gracia es que entre todos tendremos que combinarnos para poder sacar a los peones antes de que se nos acabe el tiempo. Un juego que se sufre mucho y en el que va a haber una risa seguro porque empiezas a ver que un jugador le está diciendo algo a otro, el otro no puede hablar, claro, no se puede comunicar, lo único que tienes es un peón para dar golpe, la mesa empieza a dar un montón de golpes y es bastante frenético. Me gusta mucho, pero sí que es verdad que es un juego para un poquito más de gente que, o sea, para gente que haya jugado un poquito más a los juegos.
Volvemos al doble. Doble, pues, funciona muy bien siempre. Es un juego, ya lo he explicado con el niño, pero la gracia es que a los adultos, pues, va a haber unos piques entre ellos sí o sí. Y además, pues, la gracia es que aquí igual podemos ir por una temática que nos guste más a todos o cosas así. Funciona muy bien también para esto. Timeline. Timeline, pues, es un juego en el que tendremos que ordenar cronológicamente, en este caso, películas y música, o sea, cine y música, perdón. Y tenemos también de naturaleza, tenemos también de monumentos, sí, creo que recordar que sí, dígame. Y bueno, pues la gracia es que podemos mezclarlo todos los timeline y jugar con todos. Son juegos sencillos, son juegos que, bueno, pues a todo el mundo conoce a lo mejor pues de cultura popular o cosas en películas o algo así, más o menos te suena de que estos son juegos muy fáciles de sacar y además de 2 a 8 jugadores que se pueden alargar a más jugadores tranquilamente. Y por último tenemos Cash and Guns. Yo diría que este es de los parties que más me ha sorprendido. Muy vistoso, vas con la pistola y bueno, pues es la gracia. Aquí hay unos piques espectaculares, porque claro, empiezas a ver que los jugadores se empiezan a apuntar constantemente entre ellos y tú mientras tanto por otro lado intentando coger dinero y no echando cuenta. Pero sí, la verdad es que es un juego muy chulo y con las expansiones gana mucho. Puede ser un juego fácil bueno, si lo jugamos en el modo básico, es un juego fácil, que podemos sacar a toda la familia, pero sí que es verdad que si le añadimos las expansiones es un poquito más complejo. Bueno, expansiones, sí, aparte de las expansiones también el modo avanzado igual se vuelve un poquito más complejo. Al final no es un juego que tenga unas reglas espectaculares, pero sí que es verdad que puede ser no un juego para toda la familia, pero sí que es verdad que si a lo mejor has jugado algún que otro juego, este puede ser algo más facilito o cosas así. Así que nada más, creo que no me dejo más nada. Ponedmelo en los comentarios a ver qué juego me recomendáis ustedes o qué juego conocéis así, que os guste jugar en estas fechas y demás. Y creo que no me dejo más nada, así que nada, recordad que cualquier pregunta o cualquier petición en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Os dejaré un enlace en la descripción para que paséis y veáis a nuestro patrocinador, que tienen unos cuantos jueguecillos y además tienen bastantes juegos parties y cosas así. Nada más, espero vuestras preguntas o vuestras recomendaciones y cosas así. Y ya lo último es recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.